De Franz Kafka, La Metamorfosis. Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño tranquilo, se encontró sobre su cama, convertido en un monstruo insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación era una auténtica habitación humana. Si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era viajante de comercio. Estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recordado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama atibiada, con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada muy erguida, y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregor se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana. Le ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría?, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras. Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho. Pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el lado derecho, una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó 100 veces, cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban, y solo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. «Dios mío», pensó, «qué profesión tan dura he elegido. Un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad. Y además se me ha endosado este atreo de viajar. Al estar al tanto de los empalmes del tren, la comida mala y a deshora, una relación humana constante cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. ¡Que se vaya todo al diablo!». Sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espada se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían, y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró, porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. Eso de levantarse pronto, pensó, le hace a uno desvariar. El hombre tiene que dormir, otros viajantes viven como pachas. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana, vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido, estos señores todavía están sentados tomando el desayuno. Eso podría intentar yo con mi jefe. En ese momento iría a parar a la calle, quién sabe. Por lo demás, si no sería lo mejor para mí. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría despedido hace tiempo. Me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. ¿Se habría caído de la mesa? Sí, que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa. Y desde esa altura, hablar hacia abajo con el empleado que además, por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, puedo tardar todavía entre 5 y 6 años. Lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento. Ahora, por lo pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las 5. Miró hacia el despertador que hacía tic-tac sobre el armario. «¡Dios cielo!», pensó. Eran las 6:30 y las manecillas seguían tranquilamente hacia adelante. Ya había pasado incluso la media. Eran ya casi las -15. ¿Es que no habría sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las 4. Seguro que también había soñado. Sí, pero ¿será posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las 7. Para cogerlo tendría que haberse dado una prisa loca. El muestrario todavía no estaba empaquetado y él mismo no se encontraba especialmente espabilado.
y ágil, e incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe, porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las 5 y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregor no había estado enfermo ni una sola vez durante los 5 años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, habría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro. Para él, que solo existen hombres totalmente sanos, pero con aversión al trabajo. ¿Y es que en este caso no tendría un poco de razón? Gregor, a excepción de una modorra realmente superflua, después del largo sueño, se encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama, en este mismo instante el despertador daba las 7 menos cuarto. Llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama. «Gregor», dijeron, era la madre. «Son las 7 menos cuarto. ¿No ibas a salir de viaje?» ¡Qué dulce voz! Gregor se asustó. Al contestar escuchó una voz que evidentemente era la suya, pero en la cual, como desde lo profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible pillar, que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad, para al prolongarse el sonido, destrozarlas de tal forma que no se sabía si se había oído bien. Gregor querría haber contestado detalladamente y explicarlo todo, pero en estas circunstancias se limitó a decir sí. Gracias, madre, ya me levanto. Probablemente a causa de la puerta de madera, si no se notaba desde fuera el cambio en la voz de Gregor, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó de allí. Pero merced a la breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregor, en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa, ya que el padre llamaba suavemente, pero con el puño a una de las puertas laterales. «¡Gregor! ¡Gregor!», gritó. «¿Qué ocurre?». Tras unos instantes, insistió de nuevo con una voz más grave. «¡Gregor! ¡Gregor!». Desde la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana. «Gregor, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo?». Gregor contestó hacia ambos lados. «Ya estoy preparado», y con una pronunciación lo más cuidadosa posible y haciendo largas pausas entre las palabras, se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró: «Gregor, abre, te lo suplico». Pero Gregor no tenía ni la menor intención de abrir. Más bien, elogió la preocupación de cerrar las puertas, que había adquirido durante sus viajes, y esto incluso en casa. Al principio tenía la intención de levantarse tranquilamente, y sin ser molestado, vestirse y sobre todo desayunar y después pensar en todo lo demás, porque en la cama eso ya lo veía. No llegaría con sus cavilaciones a una conclusión sensata. Recordó que ya en varias ocasiones había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal tumbado, dolor que al levantarse había resultado ser solo fruto de su imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un resfriado, la enfermedad profesional de los viajantes. Tirar el cobertor era muy sencillo, solo necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo, pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiera necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que sin interrupción se hallaban en el más dispar de los movimientos, ya que además no podían dominar. Si quería doblar alguna de ellas, entonces era la primera la que se estiraba, y si por fin lograba realizar con esa pata lo que quería, entonces todas las demás se movían, como liberadas con una agitación grande y dolorosa. «No hay que permanecer en la cama inútilmente», se decía Gregor. Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte inferior, que por cierto no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover. El movimiento se producía muy despacio y cuando finalmente, casi furioso, se lanzó hacia adelante con toda su fuerza, sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección. Se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible.
Así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud y él giró la cabeza. Pero cuando por fin tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo, porque si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resulte herida. Y precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza, prefería quedarse en la cama. Pero como jadeando después de semejante esfuerzo seguía allí tumbado, igual que antes, y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza aún, y no encontraba posibilidad de poner sosiego y orden a este atropello. Se decía otra vez que de ningún modo podía permanecer en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo, si es que con ello existía la más mínima esperanza de librarse de ella. Pero al mismo tiempo, no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas. En tales momentos, dirigía sus ojos lo más agudamente posible hacia la ventana, pero por desgracia, poco optimismo y ánimo se podían sacar del espectáculo de la niebla matinal, que ocultaba incluso el otro lado de la estrecha calle. Las 7 ya, dijo cuando sonó de nuevo el despertador. Las 7 ya, y todavía semejante niebla. Y durante el instante permaneció tumbado, tranquilo, respirando débilmente, como si esperase el absoluto silencio, el regreso del estado real y cotidiano. Pero después se dijo: antes de que den las 7:15, tengo que haber salido de la cama del todo, como sea. Por lo demás, para entonces habrá venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se abre antes de las 7. Y entonces, de forma totalmente regular, comenzó a balancear su cuerpo. Cuán largo era hacia fuera de la cama. Si se dejaba caer de ella de esta forma, la cabeza que pretendía levantar con fuerza en la caída permanecería probablemente ilesa. La espalda parecía ser fuerte. Seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil, a su modo de ver, era tener cuidado con el ruido que se produciría y que posiblemente provocaría al otro lado de todas las puertas. Sin temor, al menos preocupación. Pero había que intentarlo. Cuando Gregor ya sobresalía a medias de la cama, el nuevo método era más un juego que un esfuerzo. Solo tenía que balancearse a empujones. Se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniese en su ayuda, 2 personas fuertes. Pensaba que su padre y en la criada hubiesen sido más que suficientes. Solo tendrían que introducir sus brazos por debajo de su abombada espalda, descararle así de la cama, agacharse con el peso, y después solamente tendrían que haber soportado que diese con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo sobre el cual seguramente las patitas adquirirían su razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿debía de verdad pedir ayuda? A pesar de la necesidad, no pudo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos. Ya había llegado el punto en el que, al balancearse con más fuerza, apenas podía guardar el equilibrio, y pronto tendría que decidirse definitivamente, porque dentro de 5 minutos serían las 7:15. En ese momento sonó el timbre de la puerta de la calle. Seguro que es alguien del almacén, se dijo, y casi se quedó petrificado, mientras sus patitas bailaban aún con más deprisa. Durante un momento, todo permaneció en silencio. No abren, se dijo Gregor, confundido por alguna absurda esperanza. Pero entonces, como siempre, la criada se dirigió con naturalidad y con paso firme hacia la puerta. Y abrió. Gregor solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era. El apoderado en persona. ¿Por qué había sido condenado Gregor? A pesar de que sus servicios en una empresa en la que al más mínimo descuido se concebía inmediatamente la mayor sospecha. ¿Es que todos los empleados sin excepción eran unos bribones? ¿Es que no había entre ellos un hombre leal y adicto a quien simplemente, porque no hubiese aprovechado para el almacén un par de horas de la mañana, se le comiesen los remordimientos y francamente no estuviese en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no era de verdad suficiente mandar a preguntar a un aprendiz? Si es que esta pregunta era necesaria, tenía que venir el apoderado en persona y había con ello que mostrar a toda una familia inocente que la investigación de este sospecho asunto solamente podía ser confiada al juicio del apoderado. Y más como consecuencia de la irritación a la que le condujeron esos pensamientos, que como consecuencia de una auténtica decisión, se lanzó de la cama con toda su fuerza. Se produjo un golpe fuerte, pero no fue auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra, y además la espalda era más elástica de lo que Gregor había pensado. A ello se debió el sonido sordo y poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario, y se la había golpeado. La giró y la restregó contra la alfombra de rabia y dolor.
Ahí se ha caído algo, dijo el apoderado en la habitación contigua de la izquierda. Gregor intentó imaginarse si quizá alguna vez no podría ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurría hoy a él. Había al menos que admitir la posibilidad, pero como cruda respuesta a esta pregunta, el apoderado dio ahora un par de pasos firmes en la habitación contigua e hizo crujir sus botas de charol. Desde la habitación a la derecha, la hermana, para advertir a Gregor, susurró: «Gregor, el apoderado está aquí». «Ya lo sé», se dijo Gregor para sus adentras, pero no se atrevió a alzar la voz, tan alto que la hermana pudiera haberlo oído. Gregor dijo entonces: «El padre», desde la habitación de la derecha. «El señor apoderado ha venido y desea saber por qué no ha salido de viaje en el primer tren. No sabemos qué debemos decirle. Además, desea también hablar personalmente contigo. Así es que por favor, abre la puerta. El señor te tendrá la bondad de perdonar el desorden en la habitación». «Buenos días, señor Samsa», interrumpió el apoderado amablemente. «No se encuentra bien», dijo la madre al apoderado mientras el padre hablaba ante la puerta. «No se encuentra bien, créame usted, señor apoderado». «¿Cómo si no iba Gregor a perder un tren? El chico no tiene en la cabeza nada más que el negocio». «A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde. Ahora he estado 8 días en la ciudad, pero pasó todas las tardes en casa. Ahí está, sentado, con nosotros a la mesa, y lee tranquilamente el periódico o estudia horarios de trenes. Para él, ya es una distracción hacer trabajos de marquetería. Por ejemplo, en 2 o 3 tardes ha tallado un pequeño marco. ¿Se asombra usted de lo bonito que es? Está colgado ahí dentro, en la habitación. En cuanto abra Gregor, lo verá usted enseguida. Por cierto, que me alegro de que esté usted aquí, señor apoderado. Nosotros solos no habríamos conseguido que Gregor abriese la puerta. Es muy testarudo y seguro que no se encuentra bien, a pesar de que lo ha negado esta mañana». «Voy enseguida», dijo Gregor, lentamente y con precaución. No se movió para no perderse ni una sola palabra de la conversación. «De otro modo, señora, tampoco puedo explicármelo yo», dijo el apoderado. «Espero que no se trate de nada serio, si bien tengo que decir por otra parte que nosotros los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos una ligera indisposición por consideración a los negocios». «Vamos, ¿puede pasar el apoderado a tu habitación?», preguntó impacientemente el padre. «No», dijo Gregor. En la habitación a la izquierda se hizo un penoso silencio. En la habitación de la derecha comenzó a sollozar la hermana. ¿Por qué no se iba la hermana con nosotros? Seguramente acababa de levantarse de la cama y todavía no empezaba a vestirse. ¿Y por qué lloraba? ¿Por qué no se levantaba y dejaba entrar al apoderado? ¿Por qué estaba en peligro de perder el trabajo? ¿Y por qué entonces el jefe perseguiría otra vez a sus padres con las viejas deudas? Estas eran, de momento, preocupaciones innecesarias.